Pero arrancamos con la segunda ola que está pegando de lleno, con muchos contagios, muchas muertes también en la Argentina y muchas camas críticas ocupadas en nuestro país. Hace algunas semanas hablábamos con el doctor Oscar Atienza y nos anticipaba esta realidad, esta situación, en función de la cual ya están pensando a nivel provincial, municipal, obviamente también a nivel país, en nuevas restricciones a partir del próximo fin de semana. El médico con el que hablamos está nuevamente en línea de Canal C, doctor Oscar Atienza, es magíster en salud pública, doctor en medicina y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por atendernos, Oscar, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Fernando? No, gracias a ustedes por la convocatoria, un placer charlar nuevamente. Nos dijiste en aquel momento, me van a llamar de nuevo y vamos a hablar de cómo están creciendo los casos, las muertes y las camas críticas. Y efectivamente, eso está pasando. La primera pregunta que te hago es, Córdoba, las autoridades provinciales, municipales, están tratando de mantener la actividad económica, productiva, industrial, comercial y la educación, tratando de que así bajen los casos, pero no les va a quedar otra que restringir más si esto sigue así. Claro, porque la pandemia tiene una dinámica. Si no frenás alguno de los factores que producen ese aumento en la cantidad de casos, lo que vas a tener tarde o temprano es el colapso, digamos. Ya lo empezamos a ver, el colapso sanitario. Y a partir del colapso sanitario no tenés más alternativas que cerrar. Es una de las pocas variables que a nivel mundial han tenido en cuenta, digamos, el tema de la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva, y a partir de allí es cuando se toman las decisiones. Pero hay varias medidas que se pueden ir tomando. La idea es tratar de descargar la calle de gente, que no tengamos tanta gente circulando para que el virus no encuentre a las personas. Entonces, a partir de allí hay muchas medidas que se pueden tomar antes de cerrar la parte económica, pero si no las toman, indefectiblemente, el punto final es el cierre de la actividad económica, digamos, porque te termina colapsando el sistema y el costo político de cerrar actividades económicas pasa a ser secundario con el costo político que empezás a pagar por ver los hospitales colapsados o gente atendida en los pasillos. Digamos, eso termina siendo siempre el peor escenario. Así es que yo ya le he pasado a la provincia, a Nación. Nación ya por lo menos tomó algo de la información y tengo entendido que por lo menos el diagnóstico lo tienen, es el correcto. Hay que esperar que las medidas las puedan instalar, ¿no? Acá en la provincia también varias veces les he publicado información como para que la puedan tomar y la verdad es que, bueno, no han tomado nunca nada y siguen insistiendo en cuidar la actividad económica, cosa que me parece perfecto, yo no estoy en contra de eso, pero hay otras actividades que creo que sí tendrían que tomar medidas sobre ellas, porque si no, tarde o temprano van a afectar a lo económico. ¿Hablas puntualmente de la educación, por ejemplo? Sí, sin lugar a duda. Hoy, mirá, casualmente hace apenas un par de horas hemos presentado un amicus curiae en la causa esta de la presencialidad escolar entre Cava y Nación, acercándole a los jueces de la Corte Suprema de Justicia información científica y de todo un trabajo que hemos hecho para que entiendan que la presencialidad escolar es un problema. Y bueno, ese sería uno de los primeros temas que hay que sacar y dejar de lado, porque se nos vienen dos variables para más adelante, para el mes de mayo. Seguramente me volverás a llamar, porque va a ser así, con el aumento que va a estar relacionado con el aumento de casos producto del frío y de las variantes P1 y B117, que son la de Brasil y la de Inglaterra, que van a empezar a ser predominantes a mediados, yo dije primera semana de mayo y la sigo sosteniendo, pero va a ser muy fuerte sobre mediados de mayo la presencia de esa variable. Y si la juntas con la presencialidad escolar, vamos a estar más complicado de lo que estamos ahora, ¿no? Doctor, cuando vos hablas de mayores restricciones y básicamente apuntás a la educación no porque allí se genere el contagio, sino porque crees que es una forma de bajar la circulación sin afectar la actividad económica, industrial, comercial. La consulta que te hago es, cuando vos hablas de restricción, hablas de cerrar esa actividad, la educativa u otras, por 15 días. ¿Vos crees que con 15 días en los principales distritos con más casos, ya eso ayudaría para bajar la curva? ¿Eso ya sería una cuarentena acotada en cantidad de tiempo y con eso sería suficiente? Mira,
Yo creo que es suficiente. Lo que no sé si vas a saber el número a los 15 días, porque el número siempre se refleja un poquito más allá. Se ve, incluso dependiendo del impacto, del volumen de la variable que vos estés afectando, en este caso la presencialidad, lo puedes llegar a ver entre 20 y 40 días posteriores. Pero no importa, si vos la suspendés por 15 días, vas a notar que empiezan a descender la cantidad de casos, porque es muy fuerte la movilización de personas a partir de la presencialidad escolar. Vos pensás que en momentos normales, de vida normal, sin pandemia, el 40% de una población se moviliza para la presencialidad. El problema no es lo que pasa dentro del aula, el problema es lo que pasa fuera del aula, que hay veces que no lo tenemos en cuenta. El papá y la mamá que lleva y trae al chico, la librería, la fotocopiadora, el kiosco de enfrente, los chicos que se van a una plaza y se quedan allí un rato. Es decir, la dinámica de la presencialidad es muy fuerte. Además, hace converger todos los días al mismo punto una serie de personas, con lo que aumenta la posibilidad de contagio. Así es que yo creo que por 15 días lograríamos ver un poco el efecto de esa medida, pero va a haber que sostenerla mucho más, porque si después la volvés a reactivar vas a caer en la misma trampa. Digo, nuevamente empezás en el circuito de que te van a empezar a aumentar la cantidad de casos. Así es que yo creo que habría que estudiarla, y me parece que hasta que no estemos vacunados mayoritariamente, como hizo Israel y Holanda, por ejemplo, también dijeron, no tocamos más esta variable, la presencialidad escolar, hasta que no estemos todos vacunados. O sea que el punto de equilibrio desde tu punto de vista y con los datos, porque no es solamente cuestión de opinar o de creer o de tomar una posición política o ideológica, en base a los datos, ¿vos crees que el punto de equilibrio que podríamos encontrar frente a esta segunda ola sería volver al sistema de educación no presencial, educación a distancia, sin parar la actividad económica, industrial, comercial, y ayudándonos con una mayor cantidad de vacunas, y de esa manera seguir así sin educación presencial hasta que la vacuna empiece a hacer efecto y estemos cada vez más argentinos vacunados? Totalmente, esa es una estrategia. Tendrías que acompañarla de alguna otra medida. Por ejemplo, yo en este momento pasaría todo lo que es administración pública nacional, provincial y municipal a la virtualidad, porque es gente que tiene su sueldo todos los meses, digo, y no es necesario tenerlos en la calle. Junto con la presencialidad, a la virtualidad, todo eso a la virtualidad, y a partir de allí vos vas a tener más tiempo para sostener la actividad económica, y el monotributista, el que hace changa todos los días, va a tener un margen superior para poder llegar a trabajar todo lo que más se pueda con la pandemia. Eso lo acompañás con un proceso de vacunación que pareciera ser que después de todos los problemas que hemos tenido empieza a normalizarse. Ya hay unas 7 millones de personas vacunadas y tenemos que llegar a 25 millones para ver un poco el efecto. Serían algunas medidas que nos permitirían pasar un poco mejor el invierno, que todavía no empieza, ¿no? Y que va a ser una variable bastante compleja sobre la pandemia. Esto para cerrar lo más tarde posible, porque acá lo que tenés que hacer es tratar de estirar esto lo más que se pueda y seguir con el proceso de vacunación lo más aceleradamente posible. Así es que es correcto lo que plantean. Me parece que podrían ser medidas que no nos afectarían en lo... A ver, en pandemia estamos todos afectados, todos mal, pero no sería tanto el daño económico a seguir insistiendo con la presencialidad, seguir insistiendo con la presencialidad en la administración pública, y terminás haciendo colapsar la parte privada, que es un poco la que la que sostiene la actividad económica del país. La última, doctor, es, así como nos hablas de las complicaciones que podemos llegar a tener en las próximas semanas, en mayo, con el frío y con variantes que afecten a la población, te quiero preguntar también por el vaso medio lleno, a ver si lo ves también al vaso medio lleno en función, por ejemplo, de la vacunación. Además, porque estamos viendo imágenes de las que estamos muy lejos todavía, el caso de Israel que recién mencionabas, el caso de Italia, donde ya empezó una reapertura, la gente con barbijo, pero se ve la reapertura. El caso de Estados Unidos, donde bueno, ya ofrecen vacunas inclusive a turistas que vayan y que se quieran vacunar. O el caso de Nueva Zelanda, donde hemos tenido este fin de semana la posibilidad de ver un recital con 50.000 personas, todos juntos y sin barbijos. ¿Estamos, crees, muy lejos en la Argentina de lograr eso? Mira, hice esas estimaciones y creo que si logramos conseguir las vacunas que están pactadas,
yo creo que para el mes de octubre, septiembre-octubre, la Argentina podría estar en esa situación. Necesitaríamos aproximadamente 23 millones de vacunas para lograr esa situación. Es complejo, es muy, muy complejo porque el gobierno por ahí se comprometió a conseguir millones de vacunas y después no las pudo conseguir. Hay una gran dificultad allí, pero necesitamos esa cantidad, entre 23 y 24 millones de vacunas para poder lograr la inmunidad del rebaño, que es lo que han logrado la mayoría de estos países que estaban nombrando. Si las conseguimos, o al menos, mira, si el flujo de vacunas es de 1 millón por semana, nosotros en 7 u 8 semanas, no, un poquito más, serían 7 meses en realidad, alrededor de 27, 28 semanas estaríamos logrando la inmunidad del rebaño. 7 meses a partir de hoy estaríamos hablando más o menos de esa fecha, septiembre, octubre, más o menos es el momento en el que deberíamos entrar en la normalidad. Doctor Atienza, agradecido por estos minutos, te vamos a seguir llamando, así que la culpa no es nuestra, es de la pandemia y tuya. Te mando un saludo y gracias. Gracias a ustedes, que anden bien, hasta luego.